Vamos a continuar en el estudio de fundamentos firmes, a un estudio cronológico de la Biblia. Y como siempre, vamos a tomar un tiempo para repasar lo que hemos estudiado hasta ahora. Entonces, la primera pregunta que tenemos: ¿qué ha hecho Dios hasta ahora para Adán y Eva? Hay que pensar en todos los detalles de la creación. A muchísimas cosas, un ambiente muy agradable, hecho, diseñado con precisión para la vida humana. Les dio sus vidas primeramente, y había preparado el lugar donde podían vivir: luz, agua, toda la tierra, todas las bellezas que hay en la tierra, todo lo que necesitaron para comer, les dio todo lo que necesitaban. Le hizo gobernar la tierra, dominar la tierra. Es como ellos eran los líderes, los que podían dirigir y tomar decisiones sobre cómo iba a funcionar todo. A ese lugar les dio Dios. Les dio su matrimonio, compañera para Adán, y Adán compañero para Eva. Y podemos decir muchísimas cosas. Preparó el lugar perfecto para ellos, con todas las necesidades y muchos quereres. Um, y Dios quería que estuvieran contentos, felices, en amistad con Él. ¿Dónde puso Dios a Adán después de haberlo creado? Ya lo sabemos, ¿no es cierto? En un hermoso huerto llamado Edén, que Dios había preparado para Adán. Dios, Dios sabía um, lo que Adán necesitaba y lo que le iba a gustar. Entonces, en la creación, Dios tuvo en su mente el bienestar del hombre y de la mujer. Y eso fue su preparación, su creación. ¿Qué dijo Dios sobre lo que sucedería al hombre si desobedecía y comía el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? O sea, recuerdan que les había dado muchísimos árboles, mucha comida, ah, cosas para comer, cosas bonitas. Pero les dio una advertencia de no comer un solo árbol. Y dijo que iba a morir en el mismo día que come, que desobedece, va a morir. Una advertencia que les dio. Y en eso encontramos que Dios los hizo con una voluntad y les dio las opciones de decidir seguirle a Dios o desobedecerle. Entonces, el hecho de que tuvieron voluntad era verdadera, real. No hizo robots. Um, Les dio la opción. ¿Qué quiere decir la palabra muerte? ¿Recuerdan que sugerí un sinónimo que nos hace pensar en el significado de esa palabra muerte? Pues simplemente quiere decir separación. Y hablamos de esa separación en la Biblia. ¿Cuáles son los tres aspectos de la muerte? Los aspectos que se encuentran en la Biblia. Uno es la separación de la relación con Dios. Separados, ¿no? No somos amigos como Adán y Eva eran en el principio. No lo vemos, no lo hablamos cara a cara como ellos hablaron con Dios en el Edén. La separación del cuerpo físico y del alma. Okay, o sea, separación en la relación, la muerte. La separación del cuerpo o la muerte física, la muerte. La separación eterna de Dios en el lago de fuego, la separación eterna. Todos esos tres son aspectos del significado de la muerte en la Biblia. Entonces hay que pensar en la muerte y la palabra separación. Y vemos esos tres aspectos en la Biblia. Entonces, seguimos con esta. ¿Quién creó Dios para Adán después de haberlo llevado al huerto en Edén? Ya lo sabemos.
creó a Eva para ser la esposa y la compañera de Adán. Los hizo los dos a la imagen de Dios, los dos igual en esa imagen, pero diferente, macho y hembra, hombre y mujer. Y encontramos ahí la diferencia entre el ser humano y los animales. No, los animales no son adecuados para nuestra vida. Necesitamos otros seres humanos. Y Dios hizo a Eva, un hombre, una mujer, en el matrimonio toda su vida. Eso es el diseño de Dios para el matrimonio. Entonces, esta lección, Adán y Eva desobedecieron a Dios. Estamos en lección 10. Entonces, en esta lección vamos a ver los acontecimientos más críticos de toda la historia humana. Quizás el momento más triste en nuestra existencia en la tierra. Entonces miramos la vida en el huerto de Edén. ¿Cómo era esa vida? El lugar fue perfecto, bonito, lleno de todas las necesidades que tenían en su estado original de la creación. Esto es lo que Adán y Eva tuvieron, una relación perfecta con su Dios, y tuvieron una responsabilidad, un cargo muy importante, muy grande, buena, mucha autoridad sobre toda la tierra y una belleza donde vivir. Todo fue agradable, un lugar buenísimo. Y esta es la condición que se encuentra ahí en 3.8 de Génesis. Algo muy breve de poder ver cómo era. Y dijeron, dice ahí, oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día. O sea, Dios estaba con ellos. No había separación. No había fe. Vivieron por vista. ¿Y cómo se veía Dios en ese aparente? No sabemos, pero sabemos que estaba. Y eso es lo que hizo Dios con ellos en el principio. Una amistad. Y está mencionado en 3.8 de Génesis como algo normal. Eso es lo que pasa. Eso es lo que Dios hizo entre Adán y Eva. Eran su amigo. Entonces ahí en el huerto, Satanás utilizó la serpiente para disfrazarse y engañar a Eva. Tenemos este animal, este serpiente, quizás posesión, no estoy seguro, pero sabemos que utilizó este serpiente. Y no era simplemente un animal, fue usado por Satanás mismo. Génesis 3.1. Dice, la serpiente era más astuto que cualquier de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué les ha dicho? No comerán de ningún árbol del muerto. Ve que de una vez está cambiando todo. No comerán de ningún árbol del muerto. Dios nunca dijo eso. Entra con algo de la palabra de Dios, y lo tuerce. En 2 Corintios 11:14 dice, no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz, como alguien agradable, con quien hablar. Quizás la serpiente era bonita, dice que era astuta, quizás demostraba algo que parecía inteligencia, quizás tenía una vista, una apariencia agradable, pero se disfraza. Debemos tener mucho cuidado con ese enemigo. Todavía se disfraza para engañar a las personas. Todavía está tratando de engañar y destruirnos. Nos odia.
puede estar Satanás solamente puede estar en un lugar a la vez, así como los ángeles que le siguieron, los demonios. No es como Dios, pero estaba en ese lugar y habló. Y Él nos habla a nosotros. Trata de convencernos de sus engaños, sus mentiras. Nos habla cuando leemos la Biblia, cuando nos habla por otras personas en la mente, o por usar otras personas para um, desviarnos del camino de Dios, desviarnos en nuestra fe. En 1 de Pedro 5:8 dice, su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quiere devorar. Alerta, hay que tener cuidado. Así es nuestro enemigo. Está vivo todavía, está andando en la tierra junto con sus seguidores, los demonios, los ángeles que le siguieron. Jesús dijo en Juan 8:44, Él fue asesino desde el principio, es mentiroso y el padre de la mentira. Así es Él. Y nos echa mentiras por usando nuestro orgullo o un bonito filosofía del mundo o el engaño de amar a mí mismo. Si no amo a mí mismo, ¿cómo puedo amar a los otros? Necesito amar a mí mismo. O nos engaña con lo que nos parece nuestros derechos. Um, no tenemos derechos, tenemos privilegios. Nos quiere engañar y está trabajando fuertemente para hacerlo. Y él engañó a Eva en el principio. Tentó y engañó a ella. Génesis 3:1. Él entró diciendo, ¿con qué les ha dicho? No comerán de ningún árbol del muerto. Y ella escuchó. Hizo esa pregunta. Quería sembrar una duda acerca de lo que Dios había dicho. Una duda acerca de la palabra. Todavía sucede por todas partes. Gente tratando de hacernos dudar lo que está escrito en la Biblia. Hay que tener cuidado. Satanás está atrás todo ese esfuerzo. Génesis 3, 2 y 3. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del muerto podemos comer. Okay, empezó bien ahí. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, nos ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Entonces respondió a Satanás. En parte respondió bien, pero aparentemente cambió lo que Dios había dicho. Dios nunca dijo que no podían tocar ese árbol, solamente que no podían comer, porque comerlo agrega el conocimiento de lo malo. Ya conocieron lo bueno, pero agregaría conocimiento de lo malo. Dios no quería eso para nosotros. No quería eso para Adán y Eva. Hay que tener cuidado de no agregar, ni añadir, ni mezclar, ni ajustar lo que Dios ha comunicado. Tenga cuidado. Cambiamos algunas palabras, después nuestra mente cambia. Después, según las palabras que usamos, hay que tener cuidado. Lo he visto vez tras vez. La gente cambia algo pequeño y sigue creciendo. Y después no se ve como la palabra de Dios en ninguna manera. Hay que tener cuidado. Dios les explicó lo que necesitaban ellos. Génesis 2, volviendo atrás un capítulo, 2, 16 y 17. ¿Recuerda? El Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comas, ciertamente morirás. Eso fue la palabra de Dios, así nada más. Les advirtió, les dio muchísimas cosas
una sola cosa que no podían hacer y dio toda la explicación necesaria. Ella debía saber. Y en el versículo 4 y 5 de capítulo 3 seguimos. La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Eso es muy extremo. ¿No han escuchado cosas semejantes a eso? La gente entra con su propia opinión. Pues Dios sabe, en versículo 5, Dios sabe que el día que de él coman, se les abrían los ojos y ustedes serán como Dios, como siendo el bien y el mal, tratando de decirles que comen, algo bueno va a pasar, van a ser como Dios. Y esa filosofía, la gente quiere ser como Dios. Es un engaño, nunca vamos a ser como Dios. Dios es Dios y nadie más. Es un engaño. Eso es lo que Satanás quería, el lugar y la autoridad de Dios. Y trató de engañar a Eva con lo mismo, tentándola a rebelarse contra Dios. Y ahí el momento más triste en toda la historia humana. Eva comió y además le dio el fruto a Adán. Y él también comió en Génesis 3:6. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, olvidando lo que Dios había dicho, estaba engañada, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Una sabiduría falsa. Todo de su fruto, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Ay, ay, ay. Desobedecieron a Dios por primera vez. Qué triste. Dios había dicho que no comieran y desobedecieron. Eva fue engañada. Ella tenía en su mente que, ay, pues eso realmente está bien. Engañada. Pero Adán no estaba engañado. Él sabía lo que estaba haciendo y desobedeció la orden de Dios deliberadamente. Sabía lo que estaba. Se apartó de la dependencia de Dios. Um, la verdad es que Dios tiene el derecho de decirnos qué es lo que debemos hacer. ¿No es cierto? Tiene ese derecho. Es el creador. Es el dueño. Es el diseñador de todo lo que existe. Claro que tiene el derecho. Debemos escucharle y obedecerle. Y cuando lo conocemos un poquito más cada día, vamos a reconocer, Él tiene nuestro bienestar en su mente. Quiere lo bueno para nosotros. Sabe cómo es la vida humana. Él la hizo. Y tiene cosas buenas para nosotros. Suple todas las necesidades. El pecado de Adán y Eva los separó de Dios. Génesis 3, 7 y 8. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. ¿Qué es lo que Dios dijo que ocurriría si comían del árbol? Que iban a morir. En el mismo día dijo. Y ahí en 7 y 8 del capítulo 3 de Génesis vemos la evidencia de la muerte. Fueron separados. Se escondieron de Dios. Tenían esa relación perfecta. Y así era en el principio. Y desobedecieron a Dios. No hicieron caso a la advertencia de Dios. La explicación
de las consecuencias y lo que pasó. La muerte, la separación de Dios. En el mismo día ocurrió. Nos preguntamos y comieron y no cayeron muertos. No estamos reconociendo todo el significado de la palabra muerte cuando pensamos así. Porque sin duda murieron en el mismo momento, separados de Dios. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. También Isaías 59:2. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Separación de Dios, la muerte. Esa separación es el significado más significativo de esa palabra. Separación de la amistad con Dios. Una tristeza inmensa. Y ahora las personas tratan de arreglarse frente a Dios. Muchos intentos que la gente hace, superación personal, hechos religiosos, buenas obras, y nada de eso, obedecer los 10 mandamientos, nada de eso alcanza um, um, uh, la presencia de Dios. No arregla esa amistad. ¿Por qué? Todavía hay pecado, todavía somos pecadores. El pecado nos separa de Dios. Eso es la consecuencia que Dios explicó a ellos. Las señales de la separación de Dios en 3:10. A ver si está. Sí, dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces ahí entró el miedo y vergüenza. Nunca experimentaron miedo hasta antes de este momento, ni vergüenza experimentaron ellos. Señales que indicaban que ahora estaban separados de Dios. Y también ellos en ese momento trataron de suplir sus propias necesidades según su propio punto de vista. No solo trataron de cubrir su desnudez, sino que cuando Dios vino trataron de esconderse. Dos cosas que hicieron que demuestra. Y la actitud hacia su cuerpo se pervirtió. Fue corrupto su opinión sobre su cuerpo. Antes estaban desnudos y no había ninguna vergüenza. Todo estaba bien porque era perfecto. Y ellos decidieron que estar desnudo era malo. Tuvieron vergüenza. Tenían miedo de Dios. Qué triste ese momento. En Génesis 3:8 dice que el hombre y la mujer se escondieron en la presencia de Dios entre los árboles del muerto. El pecado, la desobediencia provocó ese miedo y hace que las personas se aparten de Dios. Eso es la consecuencia del pecado. ¿Creen que Adán y Eva debían tener miedo de Dios en ese momento? ¿Debían tener miedo? ¿Dios iba a castigarlos por su desobediencia? ¿O Dios es como muchas personas y como nosotros a veces que solamente amenazan en vano? ¿Saben cómo son como los hijos, no es cierto? A veces amenazan y no hacemos nada. ¿Acaso Dios iba a ser así? Se les había advertido sobre las consecuencias del pecado. Y ahora de verdad tenían buena razón para tener miedo. Habían desobedecido a su creador. Debían tener miedo. Dios dijo, Dios les explicó. Y Dios es un Dios que siempre cumple su palabra.
trataron de esconderse. Y Jeremías 23 a 24 dice, ¿acaso yo soy un Dios solo de cerca? Declara el Señor, y no un Dios de lejos. ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Um, Tratar de esconderse cuando tenemos miedo es algo ridículo. Dios ve todo, está en todos los lugares al mismo tiempo. Nunca hacemos algo que Dios no conoce en todos sus detalles. Salmos 139, 1 a 12. Si no ha leído este salmo, vale la pena leerlo muchísimas veces, porque ahí se encuentra una riqueza sobre cómo es nuestro Dios con nosotros. Voy a leerlo. Dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos, aun antes de que haya palabra en mi boca, y aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado y no lo puedo alcanzar. Es una maravilla de nuestro Dios y vale la pena conocerlo bien. Va a afectar nuestra vida. En el versículo 7 sigue, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Aún en la muerte, en la tierra, él ya está. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Ridículo tratar de esconderse de Dios. Hay que reconocerlo. Vamos a ver en la próxima lección cómo responde Dios bajo todo eso. Ya vimos el momento más triste en toda la historia humana. Pero vemos que Dios comunica, explica la verdad y cumple lo que dice. También sabemos que el adversario, Satanás, es mentiroso. Siempre trata de desviarnos en nuestra fe. Siempre trata de desviarnos en la mente, en el proceso de conocer a nuestro Dios. Pero Dios es fiel. Explica y cumple. Se ha comunicado. Podemos conocerlo bien. Nos ha dado todo lo que necesitamos para hacerlo. Entonces, hasta ahí todavía estamos en la historia. Más adelante vamos a correr más rápido, pero estamos agarrando estos principios muy, muy importantes a poder entender bien cómo es nuestro Dios. Entonces, dejamos la lección por ahora y después seguimos y vamos a ver la conversación entre Dios y Adán y Eva en la próxima lección.